Muy buenas tardes a todos aquellos que están conectados con nosotros hoy aquí en una nueva entrega de Diálogos en Red, actividad organizada por la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius. Nosotros desde aquí saben perfectamente que apostamos por la cultura segura y bueno, debido a eso, pues desde que empieza el 2021 se ha estado trabajando tanto desde la Fundación como desde la cátedra para garantizar por lo menos una vez a la semana una cita para todas las personas que deciden conectarse con nosotros para llevarles un poquito de, bueno, todo este mundo que nos encanta del arte, la cultura, el cómic, la ilustración e incluso el cine. Hoy, en particular, les traemos, bueno, como les comentaba, una nueva entrevista en Diálogos en Red con un invitado muy especial, nada más y nada menos que Javier Olivares. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues bien, con la pena de estar aquí en vez de estar allí, que ya sabes. Hombre, bueno, pero llegará. Yo estoy segura que llegará, pronto podremos coger los vuelos y hacer las entrevistas presenciales y volver a vivir toda esa magia, ¿no? Que es la gracia del arte y la cultura. Pues bueno, les voy a presentar un poquito al invitado que tenemos hoy, porque bueno, digo nada más y nada menos porque Javier Olivares fue Premio Nacional del Cómic en 2015 por su libro Las Meninas, novela gráfica Las Meninas, junto con Santiago García, el guión de Santiago García, pero más allá de eso, justo lo estábamos comentando hace un momentito, el 2020 ha sido un año muy productivo para Javier Olivares, contradictoriamente, porque en 2020 sale publicado, junto con el mismo guionista Santiago García, el libro de La cólera, una novela gráfica, un poquito hablando sobre una perspectiva de la historia de Aquiles. Entonces, bueno, este libro sale en plena pandemia y resulta que llega 2021 y es premiado por las librerías, o sea, por el Premio Nacional de Zona Comic, corrígeme si lo digo mal, vale, Zona Comic, por el mejor cómic nacional del 2020. Y no contento con eso, hace un par de semanas ha sacado una novedad editorial maravillosa con Jorge Carrión, que es el libro que tenemos por aquí detrás, Así. One Beach. Corrígeme también porque el título, los nombres... Warburg, eh, dicho vale, vale, vale. en alemán se dice de otra manera, pero no lo sé. Vale. Bueno, pues como les comento, él no para. Mm. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de encontrarte con una realidad tan complicada en el 2020, pero a la vez siendo tan buena para ti en el 2021. Ujú. Bueno, pues realmente fue un poco casual, porque los dos libros, tanto La cólera como el de Balbury Beer, que estaba haciendo con Jorge, nacen casi a la vez, no exactamente a la vez, pero casi, porque el libro de Jorge me lo propone hace casi 4 años, casi 3 años y pico. Eh, y lo que pasa es que no nos ponemos con él hasta hace muy poco. De hecho, empecé a trabajar en el libro de Warbury Beach con Jorge, cada vez que nos veíamos. Era un proyecto un poco personal, no teníamos todavía mucha idea de cuántas páginas serían ni qué editor vamos a llevarle. O sea, estábamos desarrollando el proyecto él y yo un poco mientras teníamos huecos, ¿no? En cosas. Eh, Empezando este proceso, Santiago me propone La cólera. Y claro, el guión de La cólera ya estaba acabado y era como nuestro segundo libro. Nosotros habíamos sacado Las Meninas en el 2014. Entonces, hacía demasiado tiempo. De hecho, procuramos, lo que pasa es que claro, luego las circunstancias no acompañan o sí, ¿no? Pero procuramos intentar no sacar libros cada 5 años, 6 años, porque es mucho tiempo y ya tampoco somos tan jovencitos como decir, bueno, ya sabes que... Como dice por ahí, no te da la vida. Exacto. Entonces, también cuando Santiago me pone La cólera y además el guión estaba cerrado, estaba más o menos terminado, pues yo le propongo a Jorge que voy a hacer La cólera y voy a esperar a terminar La cólera para terminar con él el Warburg Beach. Con lo cual los libros, si queréis, un poco como que se solaparon. Dejé un poco parado el de Jorge, que estaba menos desarrollado todavía, y me puse con La cólera, ¿no? Y bueno, al acabar
la cólera, hace un año, bueno, sale hace un año, pues lo acabé un poquito antes. Entonces sí que me pongo ya en serio con el libro de Jorge y una de las cosas fundamentales que ocurre en ese momento es que por fin encontramos un editor, una editora en este caso, Catalina Mejía de Salamandra, Ujú. que le llevamos el proyecto y se entusiasma con el proyecto, le parece genial y eso ya nos da un poco un marco, si quieres, más realista, que es lo que solemos necesitar en general los dibujantes. Para Claro, poder porque hacer además es un tomo muy curioso porque primero no tiene un lomo. Es un cómic que lo puedes leer tanto por delante como por detrás. Y tiene como unas historias, a ver, la gracia de argumentos que son historias paralelas de dos libreros muy importantes en la historia de lo que es la literatura. Y bueno, es algo que creo que o sea, para mí ha sido completamente nuevo. Sí, bueno, el formato existe ya, de hecho hay precedentes tanto en cómic como en ilustración, de libros que se despliegan. Lo que pasa es que, bueno, hay muy poquitos y en general muchos de ellos aprovechan, uno de los más famosos de hecho es la batalla del Somme que hizo Joe Sacco hace unos años, Ujú. que es un libro muy bonito. Lo que pasa es que, por ejemplo, Joe Sacco lo que hace es desarrolla toda la panorámica de la batalla en un solo lado digamos, de la publicación. Y el otro lado está blanco, digamos, no termina la narración, pero el otro lado no usa la segunda parte del libro, ¿no? De la estructura del libro. Entonces nosotros, la idea de Jorge, que fue casi primera, o sea, no hubo un desarrollo ni encontramos la manera y el libro y la forma a partir de la historia, sino que Jorge ya dijo, quiero que sea un libro acordeón, precisamente porque vamos a contar la historia de dos personajes y qué mejor manera de contarla de forma paralela, de forma obvia, que es que vayan juntos, o sea, que no haya uno antes que el otro, ni que esté subordinado uno a otro, porque si lo hubiéramos hecho de forma tradicional, uno de ellos tuviera que ir antes, porque tienes que ordenar el libro, ¿no? Y va encuadernado, con lo cual Claro. se ha faltado la encuadernación. En este caso, lo bonito del libro es que precisamente ninguno de los dos personajes es más importante que el otro, no va ni primero ni segundo. Y de hecho, además, sus vidas son paralelas de forma obvia y tangible, o sea, lo ves. Ves cómo las dos narrativas, eh, digamos, comparten el mismo espacio prácticamente, uno por un lado y el otro por el otro. Entonces nos gustó esa no jerarquización de los personajes, ¿no? Que fue un libro que tampoco acaba ni termina de alguna manera, ¿no? Que según lo Claro, empiezas, claro. puedes Sí, volver a además empezar lo que has comentan también en la solapa, te lanzan una pregunta al lector de cómo leemos, ¿no? O sea, ese paralelismo obviamente entre la novela gráfica y lo que es los libros, ¿no? Que bueno, es un poco el nudo del argumento de este cómic, pues está, a mí me parece una obra maestra, sinceramente. Y justamente con lo que estabas comentando hace un momentito, de que llegaron a esta editora de Salamandra y encontraron un poco lo que necesitaban, em, l- digamos, tanto La cólera como Las meninas la tienen publicada con Astiberri, que es una Ujú, también de las editoriales que también apuestan mucho desde el 2001, que de hecho ujú, están celebrando este año sus 20 años de publicaciones. Apuestan mucho por ese formato de cómic de autor que, bueno, en su momento, digamos, como que le respondieron a las necesidades que necesitaban los autores en ese momento, que venían de la historieta, de la tira y todo esto, ¿no? ¿Cómo te has encontrado tú con Astiberri? Bueno, realmente la historia de Astiberri empezó hace muchísimos años con un proyecto que no llegó a hacerse. De hecho, fue el primer guión que Santiago García escribe y que me propone a mí como primera colaboración juntos. Y fue Beowulf, el libro que luego acabó haciendo David Rubin. La historia de Beowulf la ha contado Santiago muchas veces, la hemos contado nosotros por ahí. Yo empecé el libro y me atasqué completamente en él, estuve arrastrándolo durante años. Durante ese periodo en el que el libro no avanzaba, Santiago y yo hicimos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que fue un encargo de SM, que fue la primera vez que empezamos a trabajar juntos ya de verdad y pudimos publicar nuestra primera colaboración. Luego seguimos haciendo historias cortas de arte como un proyecto paralelo que tenemos, ¿no? Desde hace muchos años. O sea que estábamos ya trabajando y Beur se quedó completamente atascado. Pasaron tantos años que yo mismo ya no me vi con fuerzas ni con ganas, ni era el mismo. Entonces decidimos, digamos, terminar el proyecto y fue cuando David Rubin aparece y
rescata el guión de Santiago, aunque bueno, Santiago escribió otro guión para él, porque habían pasado ya, no sé, imagínate, 8 años, una barbaridad. Claro. Entonces, ese proyecto acabó dibujado por David y con el guión de Santiago, y nosotros ya pudimos liberarnos un poco, fue una manera de quitarnos ese peso de encima que a mí me parecía, a mí personalmente era como un peso que tenía arrastrando, ¿no? O sea, no quería empezar ningún proyecto nuevo sin decidir un poco, porque siempre Santiago me preguntaba cada X meses, bueno, ve, ¿vas a terminarlo? ¿Qué hacemos con esto? Vas Ajá. a... Decía, espérate, sí, quiero acabarlo, pero también lo que me pasó, que lo he contado otras veces, es que no estaba preparado para el esfuerzo que supone un libro como Beowulf o una novela gráfica que puede ser 100, 200, 300 páginas y 1 año y medio, 2 años de trabajo. Entonces, la gestión del esfuerzo es una cosa que aprendí de la peor manera posible también, que fue no haciendo el libro. Aprendí cómo tienes que gestionar eso para conseguir durante 1 año o 2 años tener la disciplina, no solo disciplina, es una cuestión un poco más complicada, pero sobre todo es eso, la gestión del esfuerzo, ¿no? Que, digamos, yo me acababa preguntando en estos libros que hago qué necesito en cada parte del libro. Es Claro. fundamental saber, porque yo en Beowulf hice una preproducción demasiado prolija, ¿sabes? Me metí a fondo en la preproducción, me pasé, yo creo que probablemente porque estaba muy asustado del proyecto y no estaba nada seguro, y entonces me pasé como 3 años o 2 años haciendo bocetos, haciendo cosas absurdas que luego piensas no tienen ningún sentido porque me cansé antes de empezar, digamos. Claro, bueno, ese ensayo y error, ¿no? Que siempre Ensayo y tiene que estar, pero bueno, que al final no. Pero bueno, son experiencias que tienen que, o sea, que sí, imagino que forman parte del bagaje artístico de cualquier persona sí, que se dedica a este mundillo. sí, no, y no solo eso, sino que digamos que te contaba esto porque fue el primer proyecto que llevamos a Astiberri. O sea, con Astiberri Ujú. empecé mal, quiero decir, como autor, porque empecé fallando en la primera idea, o sea, en la primera cosa que ya íbamos a sacar, y de hecho se anunció y había como pequeños anuncios por ahí. Bueno, pues no salió, ¿no? Entonces, a pesar de eso, cuando Santiago me propone Las Meninas, volvemos a Astiberri y Astiberri confía en mí, digamos, y dice, vale, vale, pues adelante. Y bueno, ahí ya yo ya era más, estaba más hecho, estaba más, y sobre todo había aprendido la lección un poco, ¿no? Y entonces ya Las Meninas sí que la hicimos sin ningún tipo de problemas, tuve 1 año y medio también, pero bueno, es más o menos lo que tardas en hacer un libro de estos, ¿no? Y Claro, desde claro. entonces mi relación con Astiberri es, bueno, son mis amigos y mis editores, o sea, una especie de relación muy cercana, ¿no? Porque son los editores con los que hemos hecho todos nuestros libros, Santiago y yo, otros proyectos también que hemos planeado, pues a lo mejor salen con ellos, o sea que de alguna manera son nuestros editores madres, si quieres, ¿no? Los editores más cercanos. Lo que pasa es que también me gusta cambiar un poco de escenarios, ¿no? Y tanto con mis colaboradores, porque trabajo con Santiago a gustísimo y, bueno, nunca voy a dejar de trabajar con él porque me encanta hacer las cosas con él y nos complementamos perfectamente, ¿sabes? Tenemos como una mente colmena los dos y los dos sabemos lo que queremos y nos potenciamos sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, con Jorge también la colaboración es estupenda, ¿no? O con Fernando Marías, que también he hecho proyectos con él de ilustración y de cómic y de multimedia, y tenemos como ideas juntos y proyectos. O sea que me gusta encontrar gente con la que trabajar eh, y editores con los que trabajar, con los que estoy a gusto. Con Nórdica estoy muy a gusto como editando, ¿no? Entonces vas estableciendo una pequeña comunidad de gente con la que quieres trabajar. Ya pueden ser editores o pueden ser escritores o Claro, gente con claro, la que porque quieres trabajar. además todas estas editoriales que has nombrado se caracterizan un poquito por esa apuesta del cómic un poco más extendido, digamos la novela gráfica. Y es que además tu producción, ¿vale? Por lo menos yo, la percepción que yo tengo es que se caracteriza mucho por fundir esa parte de la literatura con la narrativa en imágenes. Has adaptado muchas obras de la alta literatura, como tú mismo comentabas antes, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tienes también Lady Susan. Bueno, Las Meninas no es de alta literatura, pero es la historia de Velázquez, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que evidentemente tienes que tener cierto margen tanto por parte de las editoriales como de las personas que trabajan en el guión, cierta sincronización para que
la profundidad de las obras que tú traes al mundo, pues tengan ese peso que tú necesitas, ¿no? Entonces, bueno, Ha sido un poco también casual, la verdad es que es cierto que hay una vinculación literaria. Hombre, por supuesto, todo lo que hago como ilustrador tiene una vinculación literaria obvia porque son textos, o sea, siempre son libros. Y es verdad que en los últimos 10 años, por ejemplo, pues sí que he ilustrado mucho libro para adultos, que es una cosa que no existía hace 10 15 años, porque casi toda la literatura ilustrada era o infantil o juvenil. Yo he hecho mucho libro infantil en los años 90 sobre todo, pero acabé un poco cansado del tema, porque es difícil encontrar textos que te interesan. Muchas veces eran encargos de textos que te daban más igual, en fin. Era una cosa más, si quieres, como de un trabajo más de ilustrador, como que me alquilaba como ilustrador, ¿no? Era como, bueno, pues trabajo de esto y si no me gusta mucho el cuento, bueno, me da igual. sí, O ya, bueno, que no te llenaban, básicamente. no me lo tomaba tan, sobre todo porque yo también acabé escribiendo algunos, porque me di cuenta bueno, de que como yo escribo mis cómics y tal, pues también podía tener una oportunidad para escribir cosas y además así podía escribir lo que yo quería, no tenía que esperar a que me llegara el cuento este que me apetecía hacer ni nada. Pero luego enseguida, sobre todo porque entra Nórdica hace ya unos años y ya todas las demás editoriales empiezan a apostar por el libro para adultos, ilustrado, que muchas veces son clásicos porque tienen más facilidad de acceder a los derechos. O sea, todavía está por desarrollar una literatura ilustrada de autores contemporáneos, ¿no? Que es una cosa que todavía es más complicada porque primero están vivos, entonces los derechos de autor son más Claro, costosos. los derechos. Y luego muchas veces yo creo que también el mundo de la literatura mira con recelo la ilustración. Hasta ahora todavía yo creo que está cambiando, supongo que porque ya hay ediciones y se ven ediciones de literatura o sea, de escritores o de escritoras contemporáneos que aceptan, ¿no? La colaboración, porque al final es una colaboración con un ilustrador, no es tanto que el ilustrador ponga unos dibujos sobre tu novela, digamos, y la estropee o la intoxique, sino que hay una colaboración, que eso es lo más interesante, ¿no? Que eso puede ser un futuro interesante, ¿no? Hablar con los escritores y crear entre los dos un libro ilustrado, pero que no sea un libro que ya existe, que tiene ilustraciones, sino que se escribe para ser ilustrado. Esto fundamentalmente puede ser una idea interesante. Claro, al final son lenguajes completamente diferentes, al menos en la experiencia que he tenido yo leyendo cómics y literatura, son lenguajes completamente diferentes, incluso el guión, o sea, la parte del guión es un mundo completamente distinto porque es eso, son dos patas, el guión tiene que complementar la ilustración, que además la ilustración cuenta en sí, ¿no? Y justamente hablando un poquito de la ilustración, tú tienes una manera de ilustrar, o sea, tu estilo, ¿tú cómo lo definirías? Porque yo personalmente diría que es un estilo un poco cubista, pero no sé si tú tienes algún nombre para eso. No, no, yo soy la última persona a la que debería eso. No sé, no. A mí me resulta muy difícil porque para mí es algo demasiado obvio y personal. Entonces no. Y, la- y las veces que he visto que alguien lo intentaba, hombre, es verdad que, por ejemplo, y sí que se puede, si quieres hacer un pequeño acercamiento usando palabras a lo mejor como, no sé si cubista, porque aunque sí que es verdad que deformo un poco las cosas, yo más bien diría casi un expresionismo. El expresionismo está más cerca de lo que hago que el cubismo, de hecho. O sea, Ujú. yo creo que el expresionismo tiene más que ver con una manera de formar y tal. Pero también muchos trabajos tienen esa impronta, si quieres, expresionista y otros no tanto, ¿no? O sea, que muchas veces yo voy modelando un poco también el tono porque eh, lo que pasa es que van quedando rastros, ¿no? De todo lo que me gusta. Y es que no solo me gustan los dibujantes de cómic, que tengo mucha influencia de muchos, sino que a lo largo de mi trabajo, de mi carrera, como he hecho prensa, he ilustrado para niños, he hecho carteles, y luego me gusta la pintura, me gusta el diseño, el teatro, entonces voy cogiendo un poco elementos de otras artes o de otros medios que me gustan, me interesan y me sirven. Entonces, Bueno, y que al final hace tu estilo completamente único.
Que... Sí, bueno, eso acaba apareciendo siempre. Yo siempre digo que eso con el tiempo, el estilo es una de esas cosas que cuando eres jovencito y estás empezando te parece que te obsesiona tenerlo y una vez que lo tienes, luego ya no te puedes desprender de él. Y es una de las cosas que luego nos damos cuenta, que una vez que lo has adquirido, bueno, pues ya está. Y ya no hagas lo que hagas, va a aparecer, digamos, ¿no? Es como una manera, en el fondo es como tu personalidad, como tu manera de hablar, como cualquier otra cosa, ¿no? Que es lo que te distingue de los demás. Eso no, digamos, no te estoy hablando de la calidad, no es que sea mejor o peor, pero simplemente es particularmente tuyo, ¿no? Y a veces es útil, mi estilo yo sé que es útil para muchas cosas y es más complicado para otras. Entonces yo eso Justamente, ya que sacas eso aquí a colación, ¿te has encontrado alguna vez con alguna dificultad a la hora de querer expresar algo en tu estilo de dibujo? Porque es muy característico, tiene muchas, o sea, es muy marcado, entonces no sé si alguna vez te has encontrado en esa tesitura de que a lo mejor, ay, con este estilo no puedo expresar X cosa. hombre, mi estilo es verdad que tiende hacia lo expresionista, con lo cual acaba pasando una cosa curiosa, que es que se crea una sinergia entre los editores que me encargan trabajos y mi estilo. Entonces ya los editores, de hecho, por ejemplo, tengo un amigo editor en Anaya que se ríe conmigo y siempre me comenta que yo soy el dibujante, digamos, victoriano de la casa, ¿no? Entonces, cada vez que hay un libro de Drácula o de Poe o de Lovecraft o de cualquier cosa, me lo da a mí porque sabe que me lo paso bien y sobre todo, ya esto es un poco un chascarrillo, pero es verdad que mi estilo, mi manera de trabajar encaja perfecto. O sea, me cuesta mucho menos entrar en ese mundo de escribirlo porque lo conozco y lo tengo más asumido, si quieres, que por ejemplo si me dan una novela, no sé, por ejemplo la de Jane Austen, me acuerdo que cuando hice Lady Susan, había algo ahí, había una tensión que yo notaba, que Ok. luego lo resolví bien, porque también es verdad que es cuestión, como todo en el dibujo, digamos, de ir a la caja de herramientas y usar las que necesitas, no las que, digamos, no las correctas y las incorrectas, ¿no? Sino decir, bueno, pues ¿qué herramientas necesito aquí? Está claro que Lady Susan no es Lovecraft. Aquí hay una serie de elementos tonales, de cómo tienes que ir acompañando la novela, ¿no? Puedes ilustrar Lady Susan de forma gótica, si quieres, pero no te puedes pasar, porque no estamos hablando de Cumbres Borrascosas, que ya tiene un tono más gótico en la propia novela. O sea, la propia novela muchas veces me va llevando. Ten en cuenta que yo, como hice muchísimos libros infantiles en los años 90, digamos, más o menos sé cómo coger mi estilo y bajarle un poco, bajarle puntos, ¿sabes? Un poco pulirlo y dejarlo no tan, quitarle espinas, como digo yo a veces, ¿no? Y limarlo un poco. Claro, al final adaptarlo a al tono de la novela que vas a adaptar, si es que vas a adaptar una novela. Siempre me gusta eso. Cualquier libro que yo ilustro, ya te digo, pues el Lady Susan, pues puede ser cualquier otro, ¿no? Ilustran libros para niños y para jóvenes y no siempre son libros de terror o góticos, ¿no? Pero es verdad bueno, que también es lógico que cierto estilo de trabajo acaba reclamando de los editores ese tono, ¿no? Si eres un dibujante de línea muy clara, muy pura y muy limpia, pues acaban dándote trabajos que encajan con eso, porque ven que tu trabajo puede, puede funcionar. A veces me gusta que se arriesguen, ¿no? A veces me gusta que me digan, toma, Tarzán, a ver qué haces. Y dices, ostras, Tarzán, ¿no? Por ejemplo, me Bueno, a ver, pasó. forma parte de un poco de Sí, ese el reto, ¿no? juego es cool, pero vamos, que podríamos encontrar a lo mejor mujercitas, que o algo muy corazón, una novela muy alejada a lo mejor de lo que puede ser un universo más gótico, una novela o incluso contemporánea, ni siquiera estamos hablando de clásicos, a lo mejor puede ser una novela contemporánea, ¿no? De mi jazz, algo que no tenga precisamente ningún elemento gótico ni expresionista per se, sino que tengas que encontrarlo o simplemente obviarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de esto, sí que uno de los libros que me, que me sacó un poco de ese mundo fue La llamada de los salvajes de Jack London. Ujú. Claro, ahí se acabaron los tejados, las ciudades con bruma, las sombras, los guardapolvos, todo lo gótico se acabó, porque es nieve, perros, Muy luminoso. muy luminoso. Y de hecho, una de las cosas que más me gustó de este libro precisamente es eso, que me obligó a trabajar.
de otra manera. Y entonces empecé a trabajar con el blanco. Es una cosa que yo no había hecho hasta entonces de forma tan consciente, ¿no? Porque yo, el negro es el que me gusta y el que, digamos, el que articula mis trabajos, ¿no? Y me siento muy seguro cuando puedo meter mucho negro en las imágenes porque yo sé que eso me ayuda a componerlas. En este caso había poquísimo negro y casi todo eran superficies en blanco. Entonces, Y muy suaves también. claro, tuve que trabajar con otro tipo de formas, intentando que las imágenes se compusieran de otra manera, que el blanco tuviera peso, con el color. Y de hecho es un libro que me gusta mucho cómo quedó, porque aunque es muy mi estilo, pero es verdad que es de los más alejados de lo que podría entenderse como algo que yo hago de forma natural y lógica, ¿no? Y me gustó por eso, porque a veces los retos me gustan, cuando me sacan de mis zonas de confort, estas que dicen, ¿no? Y que te obligan a pensar en otra dirección. Bueno, hay uno de los... ahora que hablas del tema de la luz y tal, y los negros, tienes una escena en Cuentos de Navidad de Dickens, que también lo has adaptado, que Sí. es el espíritu de la Navidad encima del protagonista, que esa escena es magnífica porque tienes toda la parte de abajo del espíritu llena digamos, como picos de hielo, y esta escena es muy luminosa a pesar de lo oscuro del tono, ¿no? Sí, Dickens fue una de las cosas que me gustó mucho hacer. Claro, digamos que me venía muy bien tonalmente, ¿no? Y el mundo este de Dickens con victoriano me gusta mucho y lo tengo, casi lo hago ya sin mirar documentación a veces, porque lo tengo completamente asumido y me lo sé, y además me gusta estilizarlo, o sea, me gusta cómo crearlo a mi manera, ¿no? Y de hecho fue uno de los libros que más me gustó hacer hace muchos años y salió creo que lo sacó Mondadori, y me trabajé mucho las ilustraciones. Además, fueron, creo que de los últimos trabajos, bueno, no sé de los últimos, pero algunos de los últimos trabajos que hice pintado. O sea, no tiene un color digital, sino que las ilustraciones están pintadas con wax. O sea que me apeteció como volver a trabajar de una manera más antigua también, ¿no? O más tradicional para ese libro. Claro, claro. Y bueno, un poco retomando lo que comentabas antes de esos roces que hay un poquito a veces entre la literatura y la novela gráfica, tú como autor y además de la parte de la ilustración de los cómics y de la novela gráfica, ¿por qué crees que al noveno arte le ha costado tanto entrar en esa legitimación del contenido que tiene? Mm. Bueno, es muy complicado. Es una pregunta que llevamos muchos años debatiendo. Bueno, para ser, no sé, yo no te digo, no soy un experto, ¿eh? Porque tampoco soy un estudioso sobre todo de la historia y de la sociología que tiene que ver. Pero yo, por lo que he visto en los años en los que llevo, es verdad que digamos, nosotros los dibujantes nos pasábamos muchos años, sobre todo en los años 90, en las entrevistas, defendiendo el medio, en vez de Ujú. defender el libro o el trabajo. Entonces, yo siempre me preguntaba que por qué nosotros, los dibujantes de cómics, teníamos que ir a las entrevistas a defender el medio en vez de hablar de nuestro trabajo. Yo pensaba, bueno, es que a los cineastas no les preguntan si el cine es un medio adecuado para contar esta historia, o la literatura es que es un medio adecuado o es un medio que te permite contar estas historias. A ninguno les preguntaban, todos les preguntan por su trabajo, por su libro. A nosotros pasábamos buena parte de las entrevistas reivindicando la historieta, reivindicando el medio, tal, y luego ya hablábamos de nuestro trabajo. Entonces, Ujú. menos mal que después de tantos años, yo creo que hay muchos factores, casi todos son sociológicos. Vivimos en una sociedad que tiene unas reglas, tiene unas ideas preconcebidas sobre ciertos medios, y el cómic estaba relegado como medio a una especie de limbo entre de superhéroes, manga, sobre todo que tiene que ver mucho con la literatura, o sea, perdona, con la imagen un poco, si quieres, como de evasión infantil, de diversión. O sea, como que el medio no podía o no era capaz de tratar ningún tema serio por la misma estructura del medio, que es una cosa que cuando la cuentas es muy raro, porque ningún medio es infantil en sí mismo. Es que ni siquiera los dibujos animados son infantiles porque son dibujos. O sea, eso es otra de las cosas que supongo que los pobres que hacen animación para adultos tienen que seguir defendiendo todavía, porque el medio está cuestionado como un medio adulto. Los medios no son adultos o no, es decir, los medios son medios. Tú Ujú. puedes hacer la película más salvaje dibujada, o puedes hacer el cómic más salvaje y puedes hacer la novela más salvaje. O sea, los medios en general aceptan y admiten todo tipo
de historias para adultos, o para niños, para cualquier cosa. Si el medio está formado y tiene herramientas, y yo creo que la historieta lleva muchos años demostrando que está súper formada, o sea, formada en mesura que tiene las herramientas necesarias para contar cualquier cosa. Lo que pasa es que hasta hace muy poco el público general, la gente en general, los lectores, no se estaban dando cuenta o no tenían herramientas para pensarlo o pensaban de una manera mucho más, si quieres, lateral, como de, bueno, el cómic es que a mí no me interesa. Como diciendo, bueno, es como si dices, a mí es que la poesía no me interesa. Dices, ¿cómo no que no te interesa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes? No tenía sentido, porque además sonaba muy despectivo, ni siquiera es que dijeras no me interesa, pero me parece interesante, o me gusta, o a otros les gusta, sino que no me interesa porque no vale nada. Es decir, es una cosa que no sirve para nada, ¿no? Y, hombre, eso ha cambiado mucho, sobre todo básicamente porque empezaron a hacerse obras, porque al final siempre son las obras las que, digamos, hacen que el medio se valore. El medio en sí Ujú. mismo no tiene manera de Sí, hacerlo, como pero en dicen cambio por ahí, los hechos son los que hablan al final. exactamente. Entonces son las obras las que consiguen que el medio, entonces, por ejemplo, Maus fue fundamental probablemente para conseguir una atención del mundo, si quieres, de la literatura adulta y de la gente que lee, con el Pulitzer y todo eso. Y a partir de ahí, poco a poco, y a base de mucho trabajo, muchos años y muchos, si quieres, logros, pues se ha conseguido o se está consiguiendo, que todavía falta mucho, pero bueno, estamos en camino, pues una especie de aceptación, de normalidad. Yo lo que decía era que a mí lo que me gustaba era ser normal. O sea, yo Natural. quería la normalidad para mi medio, igual que para cualquier otro. Luego ya somos nosotros los que tenemos que hacer obras buenas para llenar ese medio de obras interesantes y si queremos estar a la altura de Shakespeare, y queremos estar a la altura de Scorsese, y queremos estar a la altura de esa gente, pues habrá que hacer obras a este nivel. Quiero decir, es un poco lo que decía, ha dicho Santiago muchas veces en entrevistas, ¿no? Una cosa, una vez que ya hemos reivindicado el medio, ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que somos capaces, los autores, los dibujantes, los escritores, de ponernos a la altura. O sea, si estábamos reclamando un espacio en las estanterías al lado de Paul Auster y al lado de García Márquez o al lado de Jane Austen, pues tenemos que ser capaces de estar ahí. Y eso es hacer obras que puedan competir a ese nivel, cada una en su medio, por supuesto. Entonces, una vez que el medio no se cuestiona, es cuestión nuestra y es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo intentar demostrar que ese medio, y yo creo que ahora mismo se está consiguiendo bastante más. Otra de las cosas que yo creo que ha contribuido, bueno, dos, pero sobre todo una de ellas es el Premio Nacional de Cómic en España, ¿no? Cuando hay un Premio Nacional de Cómic, en el fondo es una manera que tiene tu país, si quieres, o tu estructura social, de concederte una validez social. Sí, claro, En el al fondo, final es como el mayor reconocimiento, por lo menos a nivel nacional, que claro, tenemos ahora de mira, esta obra es lo que es. claro. Es que eso es muy importante y se da uno cuenta cuando lo gana, sobre todo, cómo de pronto tu estatus social, y haces las mismas cosas que antes de ganarlo. Incluso haces las mismas cosas que antes de que hubiese un premio nacional, ¿sabes? Que cómics buenos hay miles, y ha habido miles y seguirá habiendo, independientemente de los premios, de la crítica o del nivel social que tenga el medio, ¿no? Sin embargo, cuando se crea un premio nacional, el foco mediático y el foco social y el foco de la sociedad, te mira más. Y entonces es un reconocimiento, si quieres, del medio. Y luego el concepto novela gráfica, que hasta hace unos años era más difuso, yo creo que se ha construido ya y se ha concebido y ahora es bastante más compacto, se entiende mejor y los adultos o la gente adulta que no leía cómics pues está accediendo a, de alguna manera, el formato y probablemente la palabra novela. Venga, hay una serie de cuestiones que se han discutido muchísimo, se siguen discutiendo muchísimo, pero bueno, como se discutió en su momento la palabra cómic en vez de la palabra TVO, en vez Ujú. de la palabra historieta, o sea, Historieta. son siempre cuestiones que aparecen una y otra vez y se va hablando de ellas y nunca terminan, pero yo soy muy fan de la utilidad de las cosas. Entonces yo pienso que así como el Premio Nacional, como el concepto novela gráfico, han sido y son muy útiles para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces para mí Ya. es suficiente. Luego ya se puede matizar, discutir lo que quiera. Pero para mí la utilidad es una de las cosas más importantes en este caso.
Bien, Javier, mira, vamos a pasar a leer algunas preguntitas de las personas que Claro. nos están viendo ahora. Jorge Doni Fuentes te dice, un placer tener a un grande como Javier Olivares por aquí. De todas tus obras, ¿hay alguna que guarde un hueco especial en tu memoria? Pues eso es la pregunta de a quién quieres más, ¿no? De famoso. Hombre, a ver, yo sí que sigo diciendo por lo menos un par de ellas o tres que por motivos diferentes son para mí muy especiales. La primera sería Los niños tontos, que fue un libro que saqué con Media Vaca, que es una novela de María Matute, que fue mi primer libro, si quieres, el primero que hice en la editorial, en Media Vaca, que es una editorial a la que adoro, a Vicente Ferrer, es uno de estos editores de los que te decía antes, con los que siempre quiero trabajar y siempre quiero estar alrededor de Vicente. Y lo saqué hace muchos años, pero fue uno de esos primeros libros en los que yo como ilustrador empecé como a tomarme mucho más en consideración a mí mismo y mi trabajo y todo, ¿no? Otro sería Las Meninas, claramente, porque fue mi primera novela gráfica y, bueno, por todo lo que ha significado luego de un poco ponerme, como decían mucha gente, ponerme en el mapa, ¿no? Que yo estaba siempre ahí, pero estaba siempre un poco como dando vueltas y siempre con la pregunta de todos mis amigos de a ver cuándo haces alguna vez un libro más allá de 20 páginas o 30 páginas, o, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando haces algo un poco de peso, ¿no? Y como veo no lo pude Y hacer, llegaste, y, sí, y pues, llegaste por todo lo alto. sí, un poco así, decir, bueno, pues a la toma, ya está. Pero bueno, está muy bien porque es un libro que me sigue gustando mucho y me sigue dando un montón de alegrías siempre, ¿no? Y luego sería otro, quizá, Prisioneros de Zenda, que lo hice con Fernando Marías, que fue un libro muy especial, que hicimos con muchísimo cariño. Y es un libro ilustrado, pero que tiene mucha ilustración. Es un proyecto, o sea, una especie de experimento que hicimos de intentar hacer un libro ilustrado con un espíritu de álbum ilustrado. Entonces, no separar las ilustraciones con textos, sino que todo el libro está ilustrado, pero además tiene mucho texto. Entonces, intentamos unir esas dos corrientes que parece que están desunidas, que por un lado está el libro ilustrado con 20 ilustraciones, digamos, y luego por otro lado está pues, el libro ilustrado infantil, que tiene ilustraciones, pero son 20 páginas. Entonces intentamos hacer una mezcla entre los dos conceptos, y es un libro que tiene ciento y pico de páginas, tiene 4 relatos, o sea, mucho texto, pero tiene todo el libro está ilustrado. Entonces es un proyecto que me gusta mucho, primero porque con Fernando lo pasamos muy bien y es un libro que tiene mucho cariño. Y digamos esos tres formas, luego hay muchos más y podría hablar de todos ellos. La cólera, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Que es otro libro acabo de hacer con Santiago que me gusta, incluso el de Jorge que acabo de hacer ahora, me parece un libro. Lo bueno de eso es que ya vas teniendo una carrera lo suficientemente larga como para tener varios, ¿no? Que ya no es solo uno o dos, sino que puedes tener 5 o 6 libros que son los que más te gustan. Pero esos podrían ser un buen Olimpo de... Bien, bien. Bueno, tenemos también a Serasu Suárez que nos comenta un poco a caballo de lo que comentábamos antes de tu estilo. Un estilo un poco, un estilo Picasso, te comenta. Mira, tenemos también a Lucas Morales Domínguez que te comenta, buenas tardes, Javier. ¿Crees que a día de hoy podría volver a darse fenómenos como el de Madrid, la primera revista en la que colaboraste? ¿Consideras que Instagram podría ser el nuevo espacio que llena ese hueco que dejó la España perdón, que llenó la España fascinera? Un saludo. Pues no lo sé. Hombre, yo sí que pienso, y creo que es así, que cada fenómeno, una revista o cualquier cosa, incluso la movida famosa, ¿no? Tienen que ver con el momento. Entonces, repetirlos no puedes porque el momento es otro, y entonces lo que sueles hacer es intentar hacer como pequeños simulacros de voy a hacer un Madrid. O sea, revistas interesantes como el Madrid ha habido muchas después, ¿no? No solo de Medio Revuelto, sino Nosotros somos los muertos que hizo Max en los 90. En los 90 además fue una época que como desaparecieron las revistas tradicionales y muchas editoriales dejaron de publicar cómics y tal, hubo como una especie de travesía del desierto, todos los 90, en lo que los dibujantes que nos habíamos quedado sin cabeceras o sin Sin sitio en el que medio, publicar, que comentábamos antes claro, hablando sobre el medio.
estábamos un poco huérfanos, ¿no? Porque a mí me pasa que yo publico en el Madrid, pero justo cuando ya estaba un poco haciéndome como dibujante, o en el medio revueltos, justo se hunden todas las revistas, el mercado editorial español desaparece prácticamente y hay un vacío durante muchos años que iban llenando pequeñas editoriales independientes, pero claro, de una forma un poco amateur, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Camaleón o Paco Camarasa con Ponent. Había como pequeños editores, luego ya se incorpora Sin Sentido y ya enseguida entra Stiberri, que fue un poco la que cambió, si quieres, Exacto, lo que el estábamos comentando antes, paradigma. que yo creo que es por ese hueco que comentabas de esos 90 tan áridos para ustedes, por eso es que los 2000 supuso ese cambio de necesitamos un formato nuevo que primero que nos ampare y que nos permita expresarnos otra vez y segundo que nos deje hacer lo que queremos expresar, ¿no? Me imagino. Sí, Pero además revistas, a que no había revistas y bueno. entonces, ¿crees que a día de hoy se podría repetir un fenómeno de revistas? El problema no, yo creo que ahora mismo la revista como formato ya no tiene sentido. De hecho, se ha intentado algunas veces. Bueno, ahora hay boletines, yo colaboro en alguno, hay uno que se llama la Residencia de Historietistas, que hace Juanjo el Rápido. Juanjo es como digo yo, un terco histórico. O sea, alguien que es como que quiero hacer revistas, quiero hacer revistas, quiero hacer revistas, aunque las vende poco y da igual, le gusta hacer revistas, le encanta, las hace, los amigos colaboramos con él y cuando ya no puede más, se aburre o ya se le dice, bueno, ya no me apetece hacer esto, hago otra cosa, cambia de formato, cambia de nombre. Entonces ha ido haciendo revistas durante muchos años. Y la última que yo recuerdo así un poco, si quieres, editorialmente fuerte, pudo ser El Manglar, que era una revista que sacaba Dibux, que todavía, sin tener nada que ver con el Madrid, porque el Madrid fue un fenómeno muy particular, de una época muy particular, con unas ideas además muy especiales de Felipe Hernández Cava, que era el director, y que recogió un poco lo que estaba pasando. O sea, fue como una especie de recolector, ¿no? De antena que iba buscando todo lo que estaba pasando en esa época y todos los dibujantes, unos que digamos ya iban de paso, otros que entraban nuevos, otros que serían dibujantes del futuro. Ahí se juntó mucha gente. Además de edades diferentes, de ideas diferentes, con proyectos muy diferentes. Muchos han seguido luego como dibujantes. Yo, por ejemplo, Federico del Barrio, Raúl, Keiko, Ana Juan, Javier de Juan. Otros han ido a la pintura, otros han desaparecido para siempre, otros son diseñadores. O sea, bueno, como que Se formó un grupo muy adaptan, sí. interesante y muy Cada potente. uno Nos ha adaptamos. ido. Ujú. Pero ahora mismo, claro, no veo dónde está eso exactamente igual. Lo que pasa es que es verdad, lo que dice él, que no sé si Instagram podría ser, digamos, pero es verdad que ahora mismo las redes sociales sí que ocupan ese papel de emisor de proyectos interesantes. Ya puede ser poner tu blog o hacer tus Instagram Live o hacer en Instagram desarrollar historias. O, bueno, o sea, ahora mismo se está viendo cómo los dibujantes más jóvenes, más inquietos, están publicando cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí que pienso que quizá lo que más se podría parecer a nivel tonal, si quieres, de ese tipo de historieta, de lo que hizo el Madrid en su momento, podría ser lo que vienen a ser ahora las editoriales independientes, ¿no? Como APA o estas editoriales pequeñitas, Sapristi, que sacan dibujantes jóvenes que hacen trabajos muy conceptualmente muy avanzados, Sí, de hecho, como una nueva vanguardia. la Nosotros éramos cúpula, la vanguardia, sí, la claro, cúpula también. la cúpula creo que tenía una revista, Julia creo que se llamaba, que hasta hace poquito estaban editando, que también tenían, Sí, bueno, pues eso hicieron es lo que comentas. hicieron un par de números que eran así también como con gente con Ana Galván, con Roberto Masó, con Silvia Vicente, con mucha gente Ujú. joven, y que tienen ese espíritu un poco más vanguardista, ¿no? De la historieta, ¿no? Y se están publicando cosas y hay recopilaciones de autores y hay editoriales que se dedican a, digamos, a recoger esa historieta más avanzada, más vanguardista, que un poco en Madrid en su momento recogió y que luego se quedó desperdigada y digamos, se acabó publicando en pequeños formatos, en revistas y en editoriales chiquititas en los 90 y ahora sí que, hombre, algunos son novelas gráficas que acaban publicándose en editoriales y luego hay mucho, hay por ejemplo, el Graph podría ser, si quieres,
el marco ideal, este festival de cómic independiente que se hace todos los años. Bueno, lleva un año, el año pasado no se hizo por todo este tema de la pandemia. Este año no sé si se va a hacer, está la cosa así así, pero vamos, que seguramente en cuanto esto se normalice volverá otra vez en el Graph a funcionar y ahí encuentras un poco ese tipo de trabajos de los que hablaba él, ¿no? De más, y eso podría ser, o sea, yo creo que la cosa se ha diversificado mucho. Se ha ido a redes, se ha ido a editoriales independientes, no hay una sola revista, no hay una cabecera, si quieres, Claro. que reúna todo eso. Ahora mismo no lo hay, pero bueno, a lo mejor no hace falta, ¿eh? O sea, Bueno, sí, como comentabas al principio, es todo adaptarse a los tiempos, ¿no? Y a los medios que al final es lo que demanda la audiencia, porque uno puede crear algo precioso que si la gente no lo lee, no lo consume, no lo compra, ¿sabes? sí, bueno, es la Está, tensión eterna, ¿no? Entre lo que hago y si se vende mucho o se vende poco y hasta qué punto los editores pueden mantener productos o cosas o libros que no se venden. Entonces, bueno, ahí ujú, siempre hay como una tensión, pero luego hay muchos editores que encuentran la manera de dar salida a productos más interesantes, más arriesgados, que tienen un público, también. O sea, el Graph es un festival que atrae a muchísima gente, ¿eh? ujú. Bueno, mira, justo Serasu Suárez, que nos comentaba antes, nos acaba de decir, la época de CIMOC, Comics Internacional, Metal Hurlant, es inolvidable a día de hoy. Sí, Esa, bueno, esa nostalgia, ¿no? De los aficionados. sí, me gusta la nostalgia, ¿eh? Ya tengo que decirlo desde aquí, que yo no soy muy nostálgico. O sea, evidentemente a mí me formaron, porque yo tenía justo esa edad, 18, 19, 20, que estaba empezando a hacer cómics, y para mí eran las revistas en las que yo quería estar, ¿no? En esa época yo quería estar en el Madrid, o sea, perdona, en el Cimbo, en el Metal Hurlant. De hecho, en el Metal Hurlant publiqué, en español publiqué una historieta y alguna cosa. Pero en las demás no llegué, porque yo todavía no estaba formado y estaba todavía muy verde. Y justo cuando empecé a formarme ya desaparecieron y además es que yo tomé un atajo antes. O sea, digamos que en vez de ir por esas línea editorial, si quieres, más convencional y más de fantasía, ciencia ficción y tal, de pronto pegué un volantazo, me fui hacia Madrid y ya, como me decían amigos, me eché a perder. Entonces, como me decía un amigo, con lo bien que dibujaba, eh, bueno, Bueno, a pues de ver, pronto me cada encontré maestría tiene su otro, librillo y sus estrategias. otro sitio en el que me apetecía más. O sea, lo otro hubiera estado bien y probablemente ahora pues hubiera estado, o sea, hubiera seguido una carrera profesional, no sé si mejor o peor, pero ya está en Francia, o sea que era un poco un camino en el que yo me podía haber metido y podía haber seguido perfectamente, supongo, pero algo me llamó la atención de estas propuestas que desde la revista Madrid me lanzaban, ¿no? Y esta nueva historieta como más personal, más interesante, más había algo ahí que me atrajo mucho y de pronto decidí que no, que quería ir por ese otro camino que era más incierto y mucho más peligroso y mucho menos económicamente más difuso, Bueno, pero dicen pero por ahí también que el que no arriesga no gana. claro, yo reconozco y lo he contado alguna vez en entrevista que yo me acuerdo del día que tomé la decisión, o sea, de decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi trabajo, no? Quiero ir a Francia a trabajar porque Estados Unidos me pillaba muy lejos, además yo no tenía una formación de dibujante de superhéroes, no leía superhéroes, no, digamos, no era un mundo que me atraía demasiado, aunque los conocía y había leído, pero no era mi tipo de trabajo ni mi tipo de dibujo. Yo tiraba más de forma natural por un mercado tipo el francés, ¿no? Ujú, Y hubiera podido irme más allí a europeo. buscar trabajo. Eso era un poco la idea, sí, Europa. Francia era como la meca, ¿no? Porque luego está Angoulême y tal. Pero bueno, esa era un poco mi disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a Francia o me quedo aquí y soy yo mismo con lo bueno y lo malo que tenga eso? Claro, sí, porque no es que, no estoy diciendo que si te vas a Francia dejas de ser tú o te diluyes. Pero es verdad que en un mercado como el francés o el americano hay mucha presión estética y sobre el autor y es muy difícil, y gente que lo consigue, pero es muy difícil salirte del molde un poco que te proponen o en el que te meten, ¿no? Entonces, para hacer las cosas que te apetece de una manera mucho más libre, es mucho más lógico, digamos, dar un rodeo y acabar en unas editoriales más independientes, menos rígidas, ¿no? Ujú. Pero bueno,
fue una decisión que tomé, ya te digo, sin ningún tipo de visión clara. O sea, la tomé casi, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Me podía haber ido peor y a lo mejor me hubiera ido mejor en Francia, no sé, quién sabe. Ya eso no se Bueno, puede pero saber. no tendríamos en Joder. España este talento nacional bueno, tan orgullosos estamos. Sí, bueno, Mira, sí. y- dime, perdona, perdona. No, que digo que es verdad, pero que es una apuesta. O sea, que a veces Claro. no lo tienes claro, no es tan clara la dirección. Lo que pasa es que yo sí que aposté, que eso sí que lo recuerdo, por intentar ser yo. Dije, ese valor, digamos, es más, el valor de ser tú mismo es un valor que es muy difícil que te arrebaten. Puedes luego ser un tú mismo no tan bueno o sin menos bueno. O sea, no ser particular o ser alguien muy reconocible no es un sinónimo de calidad ni nada. Simplemente eres una persona que tiene un estilo muy reconocible y muy particular. Pero me pareció que ese dato o esa idea me atraía más. Y luego lo que he intentado es intentado durante toda mi carrera mantener ese principio, ¿no? Es decir, bueno, en cada cosa que hago voy a intentar, bueno, estar yo, ¿no? Y ser un poco, no en todo lo consigues, porque es verdad que he hecho muchísimos libros de texto cuando empezaba, en el que, digamos, mi trabajo era básicamente dibujante del montón, haciendo dibujos sin demasiado estilo ni nada, porque precisamente no quería. Tenía que ser un dibujo muy plano, muy poco. Entonces hice muchos de esos, que me vino muy bien, ¿no? Para foguearme como dibujante, ¿no? Y para aprender a dibujar cosas, ¿no? Cualquier cosa, porque los libros de texto otra cosa no, pero digamos que te forma muchísimo como dibujante, ¿no? Y luego el cómic es una disciplina muy exigente. El cómic no es como la ilustración en la que tú puedes escoger así el tipo de cosas que quieres dibujar, porque tienes mucho margen. En el cómic es muy dictatorial, digamos, como medio. No te obliga a dibujar todo el rato cosas que no quieres, pero que necesitas. Entonces, Claro. bueno. No, y además es esa unión que tiene que haber siempre entre el dibujo y la coherencia. Así como existe la coherencia textual en un libro, la coherencia para mí, o sea, es una de las partes más complicadas de la coherencia entre la imagen y el guión. Para que, Mm, un poco lo que comentaba al principio, que ese cierre, o sea, ese cierre de lo que intenta transmitir la novela gráfica, pues llegue. Porque si no, hay una disociación ahí. Mira, tenemos sí. aquí una pregunta de Cami Lindell, que bueno, ya que Ujú. tenemos aquí a Javier Olivares, nos comenta, ya que están hablando de grandes cómics, ¿puedes recomendarnos alguno? Gracias por el directo. Alguno Pues me imagino que alguno que a ti te haya llamado la atención que no sea, que no forme parte de tu producción. ya, dices mío, no, de otra Ajá. persona. No sé, hay muchísimos. Digamos a lo mejor Pero los bueno, que más te han marcado, por ejemplo. es que a mí me han marcado muchas cosas muy diferentes. O sea, toda la obra de Alberto Urecha, por ejemplo, toda la obra de Muñoz, dibujante argentino que hizo Alex Sinner. Eh, a mí personalmente, claro, son cómics que me han marcado mucho personalmente a mí. Me han formado, digamos. Luego están los que me han gustado, que hay millones, ¿no? No solo esos, hay muchísimos. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, hablaba en una de las clases de la escuela minúscula, que soy profesor de la escuela, y me preguntaban, ¿no? Entonces hay un cómic que yo siempre hablo de él un poco porque sin ser, digamos, sin ser nepotista y nada, que ser de un amigo, que hay cómics maravillosos, de amigos míos son maravillosos. Pero bueno, yo le diría que a lo mejor el fotógrafo, que es un cómic de un francés, o La guerra de Alan, que son del mismo autor, de Manuel Guibert, eh, pues son cómics que yo creo que si eres un lector empedernido y has leído mucho, pues ya los conoces. Pero si no sabes mucho o has leído poca cosa, son cómics que están muy bien para empezar, porque son unas historias con una narrativa muy clara, pero con mucha conciencia como dibujante de cómic. Guibert es dibujante de cómic y lo sabe, porque hay dibujantes de cómic que no es que no lo sepan, pero que intentan como que parezca otra cosa el cómic, ¿no? Guibert es Ujú. muy consciente del medio y es un dibujante muy bueno y es un narrador muy fino y muy excelente. Entonces,
Ya te digo, El fotógrafo, por ejemplo, es un libro que recomiendo mucho a la gente que no leo cómic, nunca leo cómic, yo leo muy poco. ¿Qué podría leer? Pues, hombre, le puedes recomendar Maus, le puedes recomendar Persepolis, los grandes cómics, un poco si quieres así del... pero bueno, ese podría estar muy bien, ¿no? Y luego, no sé, pues yo le recomendaría también El vecino, que es un cómic que Santiago García hizo con Pepo, bueno, que sigue haciendo con Pepo Pérez, que además ha habido una serie hace poco en Netflix, basada en ese libro, y son unos libros tremendamente buenos y divertidos sobre un personaje español que es un superhéroe y tal, y son estupendos, y son muy graciosos, y son muy buenos. Entonces, bueno, yo creo que, no te digo, es que me podría estar horas recomendando cosas, pero siempre parece que es injusto que te olvidas de, ay, tenía que haber recomendado esto. No, bueno, claro, a ver, un poco por encima también, ¿no? Para tener un Poco poco por encima. lo que hay en la cabeza, ¿qué hay en la cabeza de Javier Olivares, ¿no? Mira, tenemos a Serasus de nuevo que nos comenta, ¿qué dibujante de cómic te inspiró de joven para empezar? Claro, Ya nos comentabas antes. sí, bueno, hombre, yo creo que hay, no sé, varios. Siempre hay como cuatro o cinco que son un poco, que además ahora mismo yo me reconozco mucho, por lo menos en algunos. También hago la diferencia entre los que me marcaron una época que luego a lo mejor no se nota ahora. Por ejemplo, uno de los primeros dibujantes que me dejó muy marcado fue Richard Corben. Yo conocí a Richard Corben como con 18 años, 19 años, y claro, para un dibujante de cómic, Corben es como un mazazo en la cabeza, ¿no? Porque ese dibujo, esa manera de contar, esa carnalidad, que esos colores, ¿no? Todo. Entonces, para mí Corben fue un revulsivo, de hecho se nota en mi trabajo porque empecé a imitarle mucho, ¿no? En una época de mi vida y tengo un montón de páginas por ahí escondidas. Eh, alguna vez las he mostrado, ¿eh? Porque a mí no me importa, o sea, yo creo que todos venimos de algún sitio y me Bueno, parece... esas son las riquezas inéditas que van a quedar de herencia, ¿no? Los bombazos de... Una exposición temática dentro de muchos años que diga la gente, pero ¿y esto? Entonces hay muchas, yo tendría 18, 19 años, o sea, no estaba publicando todavía ni nada, ¿eh? Pero bueno, son esos revulsivos un poco que te marcan, ¿no? Y luego, más adelante, luego en medio mucha gente, o sea, muchos de los dibujantes que hemos nombrado, que salían en Cimo, el Zona 84, cómics, todos los que estaban por ahí, Fon, DA, los dibujantes españoles, Carlos Jiménez, todos de alguna manera me, me influían, me gustaban, no sé, me llamaban a hacer cosas o les miraba mucho, así que en esa época como estás todo el día, eres como una gran esponja, pues acabas absorbiéndolo todo. Pero bueno, luego el siguiente que me un poco rompió los esquemas fue Moebius. Moebius claro, me dejó loco durante muchísimos años. Y yo creo que sí fue el primero, fíjate, así como Corben ya me lo he quitado de encima un poco, de alguna manera, aunque ahora con la cólera he vuelto de Corben un poco, porque lo que necesitaba de pronto, ¿no? Con toda esta gente con Claro. espadas, de pronto era como, ostras, menos mal que tuve esa formación un poco Ujú. culturista, si quieres, del cómic, ¿no? Pero, por ejemplo, Moebius sigue dentro de alguna manera. Hay algo en Moebius, algunas de las cosas la manera de contar que tenía, algunas cosas, aunque el dibujo de Moebius es mucho más realista, si quieres, ¿no? Y naturalista que el mío, pero hay un montón de cosas en Moebius que todavía veo que aprendí y que las sigo usando. Y luego a partir de ahí, pues ya es que descubrí muchísima gente, yo te digo, o sea, Muñoz, Matotti, Miñola, me sigue gustando mucho. Alex Todd, que es uno de mis dibujantes preferidos, es un dibujante americano de los años 40, 50, 60 que me encanta, me sigue gustando muchísimo. De Alex Todd tengo mucho también, voy cogiendo. Y luego es que yo llegó un momento que empecé a mirar todo tipo de cosas, ¿no? Animación, Mary Blair, que es una dibujante de animación maravillosa. El concepto de color de Mary Blair lo absorbí bastante bien y lo estudié mucho, ¿no? Y Sí, bueno, diseñador las teorías del color que tú manejas es una cosa para mí, para tesis doctoral, porque de verdad en las meninas hiciste un trabajo magnífico con el color. Entonces, bueno, sí, mira, te comento, estamos ya llegando casi al fin, ya llevamos una hora prácticamente hablando contigo, que se ha ¿vale? pasado súper rápido. Y bueno, ya estamos llegando casi al final. Tenemos la última pregunta de Silvia Machado Rodríguez, que te comenta, hola a todos. Javier, ¿con qué artista te gustaría trabajar en un futuro? Muchas gracias por esta charla.
Ah, es que ¿con qué artista se refiere? ¿Con otro dibujante o con qué escritor o con qué? Sí, No lo bueno, me sé, ¿no? imagino con tus colaboradores normalmente son los guionistas. Si hay Claro, algún escritor que tengas ahí en el punto de mira o escritora que tú digas, "Ay, me encantaría trabajar con esa persona". bueno, hay mucha gente con la que me gustaría trabajar, pero tampoco tengo así nadie como un mito que dijera, ay, yo querría trabajar con... Yo creo que estoy trabajando con la gente que me gusta. O sea, sí, yo creo que o sea, me encanta trabajar con Santiago, me encanta trabajar con Jorge, me encanta trabajar con Fernando y seguro que trabajaré con mucha más gente a partir de ahora, porque además me gusta seguir colaborando con gente para que mi trabajo no se quede, aunque echo mucho de menos escribir mis cosas, porque es verdad hasta que empecé a trabajar con Santiago, y de hecho todavía, cuando no trabajo con Santiago o con Jorge, yo escribo guiones y hago historietas y hago cosas, o sea que sí que me gusta escribir yo, pero no, yo estoy muy contento de la gente con la que estoy trabajando. No tengo así, tengo libros o cosas que me gustaría hacer, o sea, sí tengo más ideas de algún libro o alguna que me gustaría adaptar o alguna cosa que me gustaría ilustrar o algún proyecto que me gustaría hacer. Esos los tengo más claros que la gente. Yo creo que la gente es más, me gusta más encontrármela, sin tener una idea de quiero Vale, trabajar vale. con ella o con alguien. Como que no lee la sinopsis del libro. Vamos a ver qué nos encontramos. Me gusta como encontrarme con las cosas. Que de pronto alguien me diga, oye, quiero trabajar contigo, o oye, tengo un libro, o tengo una idea, o bueno, pues a lo mejor ahí pues surge una colaboración interesante, sí. Bien, bien, bien. Mira, y ya para rematar el broche final, aquí entre periodistas siempre el cotilleo, ¿no? ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Estás ahí? Pues estoy trabajando en algo, pero no puedo adelantar. Ay, 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 nada de nada. Siempre queréis. No, porque no, todavía está poco, o sea, con Jorge tengo un proyecto que Ujú. estamos todavía empezando y con Santiago tengo también otro proyecto, otros dos que también estamos manejando y yo creo que pronto podremos anunciar alguno, pero están todavía muy en larva y no, y de momento estamos manteniendo. Además nos gusta mantener nos ha El venido bien. De misterio. hecho, con la cólera estuvimos callados casi 2 años, ¿eh? O sea, muchas veces parece que las redes sociales te impelen a decir, estoy haciendo esto, estoy trabajando en tal, estoy haciendo para crear un poco de hype, ¿no? Que se dice, y creando un poco ya el... Y nosotros somos un poco lo contrario, debemos ser un poco gente antigua, ¿no? No queremos hacer nada hasta que la cosa está, la cólera la anunciamos cuando ya teníamos el libro hecho, casi, prácticamente. O Ujú. sea, estaba ya terminado y empezamos a soltar pequeñas cosas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, fíjate, en un mundo en el que el spoiler y los avances y todo esto está o sea, de cualquier proyecto ya has visto algo, Ujú. de pronto el mantenerte un poco, ¿no? Ahí discreto Bueno, mantener el y no misterio, como soltar dicen. Dar el un poco en misterio pie a la está bien. imaginación. Sí, sí, estamos trabajando en algo. ¿Y qué es? Bueno, ya veremos y tal. Y bueno, Bueno, de vez pero en por lo cuando menos soltamos algo. tenemos la Sí, sí. garantía de que vamos a tener a Javier Olivares para rato. Eso, eso no lo sé, pero sí, esperemos que sí, sí. Hombre, yo Bueno, sigo trabajando y vamos, y la gente con la que estoy trabajando seguimos queriendo colaborar. Entonces, hay un montón de proyectos que están cociéndose bueno, que supongo que irán saliendo en los próximos meses o años, seguro, vamos. O sea que ya los veréis. genial, perfecto. Pues Javier, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito de estas ganas que tenemos siempre de llevar la cultura a toda la seguridad de los hogares en este momento que es tan necesario, ¿no? Claro, Llevar el arte, esa parte bonita de la vida a realmente a todo el mundo, a todos los rincones, porque gracias a la virtualidad, pues es una de las ventajas que tenemos ahora, ¿no? es Muchísimas verdad. gracias, Javier, muchísima suerte. Mucho ánimo Muchas gracias a vosotros. con esa agenda que tienes ahora bastante cargadita. Y Muchas nada, gracias. ahora muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido esta tarde. Esténse conectados con las redes sociales de la Fundación Cinemas Comic porque vamos a tener más actividades en lo que queda del mes de marzo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao.